Hola, profe, buen día. Buen día. Hola, buen día, recién llego. ¿Me perdí algo? Buen día, buen día. Buen día. Bueno, somos pitos. Buen día. Vi que hubo un conflicto por ahí de conectividad. ¿Cómo les va? ¿Están leyendo, chicos? Sí, profe. Sí. Y si no me Sí, no van a se decir que no. preocupe. Bueno, ¿pudieron encontrar los fallos que les dije? Sí. Sí, El profe. fallo de Siri Ángel de 1957 de las garantías constitucionales. Sí, sí, Siricot, exactamente. Bueno, lo bueno es que para salvo saliendo de Siricot, el libro es bastante claro para estas clases. ¿Se acuerdan que el otro día cuando hablamos del tema de declaraciones, derechos y garantías, dijimos básicamente que la función de las garantías era darle herramientas a los individuos para defenderse de esta relación de diferencia de poder que tienen respecto del Estado. Es decir, el individuo frente al Estado es la parte débil. Entonces, estas garantías constitucionales están pensadas justamente para tratar de equiparar o equilibrar un poquito esta relación que hay entre las partes. Pero, como ustedes vieron, el libro los puede confundir un poco, porque básicamente las garantías del 18 aplican principalmente a lo que es el proceso penal. Es decir, aquel en el cual, donde el poder de la relación es respecto, o quien te está juzgando, quien te está aplicando la ley es el Estado, eh, y lo que está en riesgo en general es la libertad del individuo. Pero estas garantías no son solamente para el proceso penal, se extienden en general a todo el resto de los procesos, a una cuestión civil, a una cuestión de familia, a una cuestión laboral, dependiendo del caso, a mayor o menor grado, pero se aplican también. Y por otra parte, en cuanto a lo que son los mecanismos de garantías, esos sí son acciones individuales que buscan restablecer derechos, básicamente. Miren que está bueno para esto tener la Constitución abierta. Discúlpenme. Porque los mecanismos de garantía los van a entender mucho mejor leyéndolos al revés. Pero bueno, vamos para atrás. Empecemos primero con lo que es el artículo 18, cuando estemos todos. Bien. Yo les recomiendo que para entender el 18, en el libro está bastante claro estas garantías del debido proceso, que son principalmente para el proceso penal, pero como les dije, también aplican a los otros procesos. Lo primero que vamos a encontrar, ¿quieren que leamos el 18 y después lo vamos desarmando tal cual como está en el libro? El 18 dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Eso se acuerda, lo vimos el otro día. Ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente. Esto después lo charlamos individualmente. Me perdí. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos la otra vez cuando hablamos del principio de reserva o del derecho a la intimidad? El domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados.
y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Una pequeña lectura del artículo. Ahora bien, en el libro ustedes van a ver que todos estos principios están ya individualizados. El primero que vamos a encontrar ahí, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos? El de El que vimos el legalidad. otro día. El principio de legalidad. Como dijimos el otro día, nadie puede ser juzgado si no hay una ley previa al hecho que cometió. Es decir, si no hay una ley, lo vimos, creo que lo entendieron, pero si no hay una ley que establezca ese acto o esa acción del individuo como delito, una ley anterior a que se cometa, no hay delito. Puede haber juzgamiento moral, podemos decir que lo que hizo estuvo moralmente mal, pero no podemos decir que es un delito. ¿Estamos de acuerdo? Ahí el libro también les va a decir, de acá se desprende que otro principio, el de retroactividad de la ley, que quería decir que, ¿qué? ¿Qué quería decir? Que no te pueden aplicar Chicos. una ley que salga después de que de que hayas cometido el delito. Exacto, salvo cuando. Que te beneficie. Claro. Exactamente, salvo que esa ley sea más beneficiosa para el individuo. Acá, cuando veamos la segunda parte, no vamos a ver mucho de lo que fueron, pero está bueno tener claro las garantías del 18, porque las garantías del 18 en general son garantías mundialmente aceptadas. Es decir, esto no es solamente en nuestra Constitución, sino que mundialmente se entiende que que los individuos tenemos este tipo de garantías que nos avalan durante un proceso penal. Cuando veamos, por ejemplo, lo que fueron, no sé si lo vamos a ver a fondo, vuelvo a decir, pero cuando veamos, por ejemplo, lo que fueron los juicios de Nuremberg o los de Tokio, ¿a quién se juzgó en ese momento? ¿Alguien sabe? A los nazis. A los nazis. ¿Y a quién más? Nuremberg, a los nazis. A ¿Y Tokio? los militares japoneses. Exactamente. Cuando veamos eso, se van a dar cuenta que la gran mayoría, después, a ver, moralmente cada uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que ocurrió, cómo se lo juzgó, la pena a la que se llegó, etcétera. Esto es un tema personal. Pero jurídicamente, los juicios dejaron mucho que desear en cuanto al respeto de estas garantías. Primero, que fueron juzgados por tribunales que se constituyeron después para juzgar esto, ¿no? Y en segundo lugar, fueron formados por tribunales que estaban integrados por ¿quiénes? Por los vencedores de la guerra. Exactamente. Entonces, Por los aliados. digamos que el marco de imparcialidad, a ver, no estamos hablando de defender los crímenes que cometieron, no nos confundamos, sino que estamos diciendo que toda persona que comete un crimen tiene derecho a ser juzgado respetando determinadas garantías, que en este caso no ocurrió. ¿Estamos? Y ahí viene la segunda garantía, que es esta garantía de jueces naturales. Quiere decir, tengo que tener un tribunal constituido previo al hecho para ese tipo de cuestiones. Ejemplo, yo tengo, ahora, si ustedes analizan la justicia argentina, ustedes van a tener tribunales penales, van a tener tribunales de familia, van a tener tribunales civiles específicamente, comerciales, depende de cada jurisdicción cómo se organiza, porque la organización de la justicia
de la justicia local depende de cada jurisdicción, de los códigos de fondo, quiere decir, los códigos de procedimiento. ¿Quién lo juzga? ¿Cómo lo juzga? Ustedes, por ejemplo, tienen contenciosos administrativos en ciudades, después, por ejemplo, en otros lugares no tienen contenciosos administrativos, tienen tribunales administrativos tienen económicos muchas veces que juzgan también lo contencioso, pero bueno, no los quiero marear. Pero lo que quiere decir esto es que tiene que haber un tribunal que sea anterior al hecho que se está juzgando, no crear un tribunal para juzgar esos hechos. Sigo el libro, como para orientarlos más en aclararles un poco lo que está diciendo, lo que fuimos leyendo. La tercera garantía es la garantía contra la autoincriminación. ¿Qué quiere decir? Básicamente, ¿qué piensan? Uno no puede declarar en su contra. No está obligado a declarar. Poder puede, Está básicamente. bien. No está Pero no obligado. está obligado a declarar contra sí mismo. Es más, uno puede mentir durante la declaración, porque se entiende que naturalmente el individuo va a tratar de protegerse, con lo cual, aun cuando mienta, yo puedo mentir, y eso no debería ser juzgado como un entorpecimiento, como una mayor pena por haber mentido. ¿Estamos? Es decir, al no estar obligado a declarar contra mí mismo, no voy a ser castigado de más si mentí. Por eso a las personas que se les toma declaración como imputados, ¿qué es lo que no se les hace? ¿El juramento? Exactamente, no juran. No juran. Distinto es el caso, por ejemplo, de los testigos. Los testigos sí se les toma juramento. Los testigos tienen 3 obligaciones. Cuando ustedes, eso tenganlos presentes, porque si a ustedes los llaman para testigos por algo, estas son obligaciones y pueden tener castigos judiciales, que pueden ser multas, pueden ser detenciones, es decir, es un delito no cumplir con las obligaciones que tienen como testigos. La primera obligación es ir a declarar. Si ustedes no van, se los puede llevar por la fuerza pública. La segunda obligación que tienen como testigos es declarar. Ustedes están obligados a declarar. En cambio, como imputados, pueden negarse a declarar. Y la tercera y la más importante, ¿cuál sería? Cuando declaran, ¿qué tienen que hacer? Decir la verdad. Decir la verdad. Decir la verdad. Claro, tienen la obligación de decir la verdad. Si no dicen la verdad, pueden tener consecuencias jurídicas y pueden ser graves. Si se comprueba que el testigo miente, puede llegar a tener consecuencias jurídicas graves. La cuarta garantía que vamos a encontrar es la que habla de libertad ambulatoria. ¿Qué dijimos? Nosotros, tanto por el preámbulo como por el artículo 14, tenemos la libertad de circular por el territorio argentino sin ningún tipo de impedimentos, ¿no? Básicamente. ¿Cuándo se nos puede coartar esta libertad? En principio, ¿en virtud de qué? ¿Quién puede detenernos en virtud de qué? De una ¿Entiende la orden. pregunta? Claro, solamente podemos ser detenidos, en principio, mediante una orden emanada de autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente para emitir órdenes de arresto? El Poder Judicial. Justicia. Un juez, claro. Es decir, solamente podemos, en principio, ser detenidos obrando una orden de un juez. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de excepciones a este principio? ¿Sí o no? Sí, sí. Lo nombré. Yo dije que hay 2 momentos por los cuales podríamos ser detenidos o podría intervenir el Poder Ejecutivo a través de la Fuerza de Seguridad. ¿Cuándo qué? Uno es flagrancia, ¿no? Flagrancia. ¿Y qué quiere decir flagrancia? Que es cuando te agarran haciendo algo ilegal, tipo en el acto. Sería como infringir la ley. Exactamente, te pescan con las...
en la masa, básicamente, ¿eh? Es decir, si te pescan cometiendo el delito, no van a esperar una orden del juez para detenerte porque tienen, el hecho es inmediato respecto a la situación. ¿Sería Y infringir el una ley? otro, ¿cómo? ¿Sería infringir una ley? Y sí, si yo soy un policía de la fuerza de seguridad y veo que una persona está apuntándole a otra para robarle, puedo actuar sin esperar una orden de juez, por ejemplo, ¿no? Una pregunta. ¿En qué caso, me habías dicho la otra vez, que no recuerdo muy bien, pasaba que una vez que ingresabas a donde estaban sucediendo algo ilegal y vos ingresabas sin la orden del juez, todo lo que seguía era ilegal? Es el segundo ejemplo. A ver, si yo tengo, depende si es el primero o es el segundo ejemplo. Vamos a ver. En el primer ejemplo, cuando yo tengo un hecho flagrante que no puede esperar la orden del juez por la gravedad del hecho, yo estoy autorizado a no cumplir con este requisito de esperar la orden del juez. Lo vemos ahora muy claro. No lo vemos tan claro. Era la discusión que teníamos el otro día respecto de las fiestas ilegales, ¿no? Con lo que está pasando respecto de la pandemia. A mi entender, esperar 2 o 3 horas que llegue la orden de un juez para detener a todas aquellas personas que están en contacto en una fiesta ilegal es más peligroso que actuar inmediatamente. ¿Está? Pero es un gris, se puede discutir. Otros pueden decir no había riesgo para la seguridad y después lo tienen que probar y ver cuál de las dos partes tenía razón. Para mí sí es un caso de flagrancia. Hay un delito, es evidente y la policía, a mi entender, puede actuar inmediatamente. En el segundo ejemplo, ese es mucho más liviano, que es aquel que habla de lo que son los indicios, cuando hay indicios vehementes de culpabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, bueno, acaban de robarle a una persona y el que le robó estaba vestido con una campera roja, un sombrero marrón, zapatillas blancas y pantalones verdes, ¿no? Y a las 2 cuadras encuentro una persona vestida exactamente igual. Puede ser que tenga indicios suficientes para detenerla. Esos son bastantes indicios. Está vestido exactamente igual que como lo describieron y lo encontraron a 2 cuadras de donde ocurrió el hecho. El problema es que esto de los indicios vehementes de culpabilidad, como se dicen, se utiliza también mucho en la famosa portación de rostro que dice la policía. Yo he tenido alumnos policías que te dicen, no, nosotros detenemos porque el criminal ya tiene una forma que nosotros ya lo descubrimos por el simple hecho de verle la cara. La morfología del delito ya fue descartada hace mucho tiempo, chicos, ¿no? ¿Y ahí cuál es el indicio suficiente? ¿La cara del individuo? Ahí es mucho más flojo. Por más que nosotros detengamos o se detenga una persona y después se compruebe que esa persona había cometido un delito, es muy flojo si no está sustentado el indicio que tuvimos para detenerlo. En realidad, no hay causa posterior porque la detención fue ilegal. Me contaba, en una discusión que tuvimos justamente con uno de los alumnos, me decía, no, bueno, pero nosotros igual los detenemos como para poder sabemos que son delincuentes, decían en la frase. Entonces, de esta forma logramos tenerlo 1 o 2 días detenido. Es ilegal. Es ilegal. También sabemos que en este país hay justicia para ricos, justicia para pobres, que no es justicia, la de pobres en general, con lo cual muchas veces se castiga a personas por el simple hecho de su morfología, su estatus social o demás. Pero bueno, en este segundo momento puede ser donde esté menos sustentada la detención y donde todo lo que venga después sea ilegal. ¿Está? Si yo detuve mal, aunque compruebe que esa persona puede haber
todo lo que venga después no tiene sustento porque empezó mal. Básicamente es el concepto. ¿Era esa la pregunta? Sí, perfecto, No sé gracias. quién fue. Bueno. Esto lo hablamos, la próxima garantía la hablamos el otro día también, que va muy ligada al principio de reserva, que es la que tiene que ver con la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados y la correspondencia epistolar. Acuérdense que ahora lo equiparamos a todo lo que son los medios nuevos, es decir, hablando de correspondencia, hablando de medios de comunicación, es decir, hablamos de teléfonos, hablamos de WhatsApp, hablamos de mails, hablamos de todo. Es inviolable. Nadie puede violar esto si no es en virtud de una orden de un juez. Caso Alavi, que también lo hablamos. Otra cuestión muy distinta que ahora se va a cruzar con cuando veamos los mecanismos de garantía es respecto de sus datos personales. En general, sus datos personales los tiene todo el mundo. Ya no existe, es muy difícil que existan los datos personales privados, es decir, su información, número de documento, estados bancarios, un montón de información que tiene usted, preferencias, gustos y lo que sea, son públicos o lo tienen determinados bancos de información. ¿Por qué? Porque ustedes se los dieron. ¿Cuándo se los dieron, por ejemplo? Cuando uno postea en redes sociales determinadas cosas o no sé, por ejemplo, si se sube un currículum. No, un Cuando- currículum, Cuenta en el banco. si vos lo haces voluntariamente y pones tu información en las redes sociales, aquellos que tengan el acceso a las redes sociales, vos ya diste el consentimiento, obviamente. Pero hay otros Cuando casos aceptás los más. términos y condiciones. Exactamente. Cada vez que descargas cualquier aplicación, vos le das que sí, que sí, que sí, que sí, estás aceptando que tus datos los tenga Putin, no sé, es decir, cualquiera va a tener su información, ¿se entiende? Porque ustedes lo autorizan, ellos con esas autorizaciones, después venden su información a determinados bancos, la comparten. ¿Vieron cuando ustedes hacen una búsqueda por internet que a partir de ese momento todos los buscadores, cada vez que entran a cualquier página, les muestra lo mismo que ustedes estuvieron viendo y se los replica y se los replica y se los replica, o no lo vieron eso? Sí, por ejemplo, si busqué una zapatilla Nike, después me sale un montón de publicidades de las zapatillas. Después te aparecen las publicidades de Nike y te aparecen las zapatillas y comprarlas ahora y demás. ¿Por qué? Porque son parte de los términos y condiciones de Google. Ustedes a Google le dieron la información, le brindaron, le aceptaron y ya a partir de ese momento el propio buscador los va a llevar para que consuman de lo que ellos venden. ¿Eh? ¿Estamos? Esa información pasa a ser o pasa a tener un cierto tipo de publicidad porque ustedes permiten que la tengan. Distinto fue el desastre de Facebook en su momento con la venta de información para elecciones, ¿se acuerdan? Que también fue complicado, porque ahí ustedes no habían autorizado, ustedes tenían una autorización privada, una autorización de cuestiones públicas y demás, y se utilizaron los datos para otras cosas. Bueno, uno de los principios más importantes, una de las garantías más importantes, es la garantía del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que para que a mí me priven de un derecho, acá vamos, por eso les digo, esto es amplio, no solamente el proceso penal. El proceso penal podría ser mi derecho a la libertad, ambulatoria. Pero también puede ser un derecho a la propiedad, también puede ser cualquier tipo de derecho. Para que a mí me priven de un derecho, tiene que haber, con las excepciones que vimos la otra vez, puede ser por una ley, ejemplo la expropiación, me podría estar privando un derecho a la propiedad, pero en general tiene que haber un proceso legal basado en ley, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo en este proceso legal? Tengo que tener todas las garantías, tengo que poder ser asistido por un abogado, tengo que poder participar, tengo que poder ser oído, tengo que saber las pruebas que hay en mi contra,
tengo derecho a presentar pruebas, a producirlas, estas pruebas, y a controlar todo el proceso en general. Una de las cosas muy cómicas que se considera, cómicas no es una forma de decir, ¿no? Pero el principio de inocencia, que lo vimos en todas las películas, ¿no? O toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, nunca estuvo expresamente establecido hasta el día de hoy en nuestra Constitución Nacional. Nunca. Se consideraba un principio implícito, como los derechos implícitos, ¿no? Como no como un principio enumerado. Recién está incorporado a nuestra Constitución Nacional a través de los tratados internacionales a los cuales se le dio jerarquía constitucional en el 94. Sí, era normativa nuestra por los propios tratados internacionales anteriores, en el momento que entraron en vigencia. Pero recién constitucionalmente este principio está reconocido por la inclusión de los tratados internacionales que lo incluyen y que tienen esta jerarquía constitucional. De este principio se desprenden dos. El debido proceso genera el juez dos obligaciones que acá se entienden como principios. La primera es la que responde al principio de congruencia. ¿Qué es el principio de congruencia? ¿Qué es ser congruente, chicos? Como ser ¿Qué es lo que le consecuente. falta a todos los países, más o menos? Coherente, ¿no? Es hacer algo y acompañarlo con... A ver, decir algo y acompañarlo con hechos. No decir algo y hacer lo contrario. Eso es ser incongruente. La congruencia, básicamente, ustedes cuando lean una sentencia, ustedes van a ver que el juez en primer lugar hace una descripción objetiva de lo que pasó en el expediente, ¿no? Que pasó esto, que tal persona dice esto, que tal otra dice esto, todo, él va relatando, es como un checklist de todo lo que fue pasando, va diciendo, va contando la historia del expediente, sin hacer ningún tipo de valoración al respecto. En la segunda parte, ustedes van a ver que el juez va a hacer una valoración, va a empezar a decir que si esto que dijo esta parte está bien, está aprobado, no está aprobado. Ustedes van a ver por el análisis que el juez va en una dirección. Y esa dirección es a la que tiene que llegar con la sentencia. O sea, si el juez en los hechos dice A, cuando empieza a analizar el expediente dice A, después cuando da la sentencia no puede decir B. Si dice culpable, culpable no puede decir inocente. Eso es ser incongruente. Si se rompe ese principio, estaríamos ante una sentencia arbitraria. Yo por una sentencia arbitraria puedo llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, pero obviamente también es una de las cuestiones por las cuales puedo apelar. Si yo entiendo que la sentencia es arbitraria, que no se ajusta a derecho, que no es congruente, apelo y digo y fundamento el porqué. Y el segundo principio, ¿se entendió esto o no se entendió? Bueno. Sí. Sí. El segundo principio es el principio de plazo razonable. A ver, si bien jurídicamente el único plazo que podemos ver nosotros es el que pueda tener de prescripción la pena, es decir, donde ya después de eso no me pueden juzgar porque pasó el plazo. ¿Vieron la película del Clan o conocen la historia de los Puccio? Sí. Sí. Bueno, Sí. al hermano mayor de ellos que fugó, ¿se acuerdan? El hermano, el que se fugó. Sí. El hermano, el que se fugó, Maguila creo que era. Sí. Volvió cuando prescribió el plazo de la pena. Es decir, volvió después cuando ya no podía ser juzgado porque el delito estaba prescripto. Vino, fue a tribunales, firmó, pena de delito prescripto y quedó en libertad. Ese es el único plazo
legal que vamos a encontrar establecido. Pero en realidad, cuando el juez debería resolver las cuestiones, más allá de que los tribunales estén explotados, no se puede decir que la justicia no tenga presupuesto, pero bueno, al margen. El juez debería resolver las cuestiones en un plazo razonable. Un ejemplo de esto, o un ejemplo por el cual se intentó, en cierta forma, darles la responsabilidad a los jueces de cumplir con este principio, ustedes se acuerdan, o quizás algunos que son más añosos, pero pueden haber escuchado también, lo que fue la ley de, ¿cómo? Hubo una ley que fue la ley del 2x1. ¿Qué quería decir esta ley? ¿Alguien sabe? Que se podía tener 2 años a la persona en prisión hasta el día del juicio. No. No. Era que si había todo esto mientras sucedía el proceso legal, si la persona estaba detenida sin sentencia firme, cuando llegaba la sentencia firme, todo ese tiempo que había pasado preso sin la sentencia se calculaba 2x1. Por ejemplo, si había estado 1 año preso y la sentencia era de 2 años, salía en libertad porque se consideraba que ese año en realidad se calculaba como que fuera doble. Eso era lo que sucedía. Exactamente. Creo que había un Por pacto internacional sobre eso, ¿no, profesor? Por cada año que yo estuviese detenido, en realidad lo que se buscó fue eso, así es una movida que lo que Claro. busca es presionar a la justicia para que resuelva rápido. ¿Por qué? Porque si no se crea esta incertidumbre, que yo tengo el derecho de cesar con este estado de incertidumbre. Es decir, si a mí me están juzgados, tengo el derecho de obtener un pronunciamiento, de que a mí me digan culpable o inocente. Entonces, por cada año que yo estuve detenido sin una sentencia firme, a mí me lo van a contar como 2. Y si no, ¿por qué? Porque el principio general es que yo pase el proceso en libertad. ¿Por qué? Porque soy inocente. Toda persona es inocente, el principio de inocencia, lo dijimos, es decir, hasta no tener una sentencia firme yo soy inocente. Entonces, salvo cuando haya riesgo, y tiene que ser un riesgo notorio, las prisiones preventivas, que acá se hizo abuso últimamente muchísimo, son para casos de extremo riesgo, peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, etc. Si no, la persona tiene que pasar el proceso en libertad. Si lo voy a pasar detenido, entonces por cada año que estuve detenido sin un pronunciamiento firme, a mí se me va a contar como 2 años. No funcionó, claramente. Pero bueno, no era un beneficio para el individuo, era una presión para el Poder Judicial para que haga las cosas como corresponden. La última parte... Profe. Sí. Perdón, porque a mí justo hace un ratito se me cortó y me tuve que volver a conectar. Dijiste el principio de congruencia y el otro principio, que es el que estabas hablando ahora. Está en el libro igual. Congruencia y plazo razonable. Perfecto. El último principio va muy ligado, justamente tenemos un mecanismo de garantía para protegerlo explícitamente, que es este principio de la función que tiene la cárcel. ¿Para qué es la prisión? La prisión no es para castigar, chicos. O aunque sea, ese no debería ser el sentido. Sabemos que aquel que, en la realidad que se vive, aquel que entra no sale mejor, sino que sale peor en general, porque está tan mal el sistema carcelario que crea personas peores. Pero no debería ser la función. En la segunda parte vamos a ver un montón de tratados internacionales que tratan de mejorar esta cuestión. Pero básicamente este último punto lo que apunta justamente es a que aquella persona que está detenida no se le empeore, no se le empeore las condiciones de detención, no se le genere un castigo por estar detenido, sí, obviamente, sujeto a las normas. La libertad la tiene privada, pero es la libertad ambulatoria la que tiene privada.
La persona tiene que tener el derecho a estudiar, tiene que tener el derecho a poder revincularse con la sociedad. ¿Tá? Esa es la idea. Y para eso vamos a tener una herramienta específica para que esa persona pueda acceder a este tipo de cuestiones. De acá vamos a ir a la segunda parte de la clase de hoy, que tiene que ver con lo que son los mecanismos de garantía. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en esta reforma del año 94, una de las grandes cosas que se había podido hacer en la inclusión de estos nuevos derechos y garantías era incluir en el artículo 43 lo que se llaman los mecanismos de garantía? Se sale de las leyes, que muchas veces son discrecionales, sobre todo en su reglamentación, porque el poder legislativo dicta una ley y en su reglamentación se modifica de tal forma que se vuelve inaplicable, como fue en el caso del amparo, para darle una jerarquía que dice, es constitucional y yo tengo que tener el derecho de acceder a esta herramienta. Básicamente el artículo 43 nos va a enumerar 4 herramientas. ¿Qué son los mecanismos de garantía? Son herramientas por las cuales yo voy a poder ejercer de manera inmediata la defensa de mis derechos constitucionales, siempre y cuando no exista un medio mejor. Porque no siempre yo a través de un amparo voy a poder defender mis derechos. Sí, quizás los derechos inmediatos, ¿estamos? Pero muchas veces, si yo tengo que defender un derecho que está por ser violado, necesito probar un montón de cosas que a mí el amparo no me permite. Por lo cual voy a tener que ir por un juicio ordinario, voy a tener que hacer un juicio como cualquier otro. Y el juez, en un juicio, no es que, bueno, pero cuando termina el juicio yo ya perdí mi derecho porque tarda 2, 3, 4 años. No, el juez tiene herramientas por las cuales puede frenar lo que esté por pasar. Medidas cautelares se llama. Pero al margen de eso, leemos el 43, explicamos y después hablamos del CIDICOT. Yo voy a leer de la Constitución, más fácil. Están acá. Acá tienen los 4 mecanismos, si se aprenden el 43 los van a saber. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. ¿Por qué acción? ¿Por qué no recurso, como ustedes escuchaban? ¿Cuántas veces escuchaban recurso de amparo? Nosotros, cuando yo empecé la carrera, hablábamos de recurso de amparo. Y el amparo es una acción. ¿Por qué? Porque yo el recurso lo presento estoy recurriendo algo que pasó, por ejemplo, una ley, un acto administrativo, etcétera, entonces yo lo recurro. Mientras que la acción soy yo accionando muchas veces antes de que esto ocurra, que es una de las posibilidades que nos da el amparo. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. ¿Se acuerdan que yo les dije? Este bloque de constitucionalidad era, estos 3 elementos, es decir, Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes, todo eso era la cuestión federal. Sobre eso yo puedo presentar amparo, habeas corpus, habeas data, etc. Siempre que se esté violando un derecho, cualquiera de ellos. ¿Estamos? No solamente con un derecho constitucional. La ley generalmente regula derechos constitucionales, pero los tratados internacionales muchas veces son más amplios. Entonces yo tengo un derecho, puedo presentar un amparo para que no se me viole ese derecho. ¿Tá? Y no tiene que ser necesariamente uno que esté en la Constitución Nacional. Martín, ¿vas a decir algo? ¿No? No. Bueno. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o acción lesiva. Acuérdense, declaración de inconstitucionalidad por parte del juez va a ser
inconstitucional para ese acto y para esa persona en cuestión. Si yo digo que la ley es inconstitucional, solamente a la persona que presentó el amparo no se le va a aplicar esa ley. Más amplio, igual ahora los desmenuzamos bien, más amplio es el segundo. Podrán interponer esta acción. Cuando habla de podrán interponer esta acción, la segunda parte habla de lo que es el amparo colectivo. El amparo para muchos, el amparo cuando yo protejo un colectivo de gente, en principio pensado para lo que son los derechos de tercera generación. Yo puedo presentar un amparo colectivo para derechos de tercera generación. ¿Que son cuáles? ¿Se acuerdan? El ambiente sano. Sí. Son los derechos de incidencia colectiva, los derechos al ambiente, los derechos del consumidor. Este segundo párrafo les habla del amparo colectivo. Presento una acción de grupo, ¿tá? Defendiendo un grupo. En este caso, ya paso del individual al colectivo y la declaración de inconstitucionalidad en este caso podría ser para todo ese grupo, o muchas veces para todos, porque es tan amplio que la norma se vuelve inconstitucional para todos. No se deroga, pero no se aplica. En principio, la acción de amparo colectivo es para derechos de incidencia colectiva. En el caso Alavi se aplicó a derechos individuales, pero eran tantas las personas afectadas por esta acción del gobierno que formaban un colectivo. Éramos todos. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y, en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Es decir, ¿yo puedo presentar un amparo colectivo? Sí. Pero hay otras personas que me representan que también podrían presentar ese amparo por mí, que son las asociaciones de consumidores, por ejemplo, o el defensor del pueblo. El tercer punto, el tercer párrafo les habla de lo que es el habeas data. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, como yo les dije, nosotros tenemos información nuestras en bancos públicos o privados, pero nosotros la cedimos voluntariamente, como les dije. El problema es que si esa información afecta, por ejemplo, nuestra intimidad, o si nosotros no la otorgamos, podríamos pedir, por ejemplo, que se suprima. Podemos decir que se borre de ese dato. Esto podría ser utilizado, por ejemplo, respecto de cuando circulan en las redes sociales fotos que no deberían circular. Podríamos utilizar esta herramienta. Por ejemplo, datos en general. También muchas veces puede ser que la información que esté volcada sea antigua o sea falsa. El caso más típico, ¿cuál puede ser? El Veraz, por ejemplo, profe, se me ocurre. Ustedes tienen una deuda, los meten en el Veraz y después van, pagan y no lo sacan nunca más. Entonces pueden utilizar esta acción para pedirle, primero le van a mandar una carta documento a la persona que los inscribió en el Veraz, diciéndole ya pagué, sáquenme. Pero después no pueden estar en un proceso 2, 3 años para que lo saquen del Veraz. ¿Estamos de acuerdo? Esto podría ser utilizado para eso, por ejemplo. Queda esta herramienta, como verán que queda medio descolgado la última parte, pero dice también
que no podrá utilizarse esta herramienta para afectar el secreto de las fuentes periodísticas. Yo no puedo pedir que me den la información de quién es la fuente periodística a través de esta herramienta. ¿Está? Cuando el derecho lesionado, este es el último punto, este es el habeas corpus. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. ¿Por qué todas las otras herramientas tienen que ser presentadas por el afectado? En el amparo colectivo puede intervenir una tercera persona, es el defensor del pueblo. ¿Por qué en esta herramienta es el afectado o cualquiera en su favor? Es simple. ¿Por qué? Y porque el afectado está preso de manera ilegal o desaparecido, no puede hacerlo por sí mismo. Exactamente. Si el afectado no está, no podría presentar esta herramienta. Entonces, yo le puedo presentar un habeas corpus puedo presentar un habeas corpus a un juez que no es competente. ¿Se acuerdan que dijimos que los tribunales tienen que estar separados por materias, tenemos tribunales civiles, bla? Yo se lo puedo presentar a cualquier juez. El juez le tiene que dar curso y después mandárselo al que le corresponde. Pero no puede decir, ay, no, yo no me encargo de esto. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, es una medida urgente. Y esta es la única que existía cuando hablemos de Siri y cuando hablemos de COT. ¿Cómo definen ustedes o cómo van a interpretar estos derechos? Esto es así, esto se lee al revés, este artículo, como para ustedes hablar de lo que son estas garantías. El habeas corpus es una herramienta que protege nuestro derecho a la libertad ambulatoria, a circular, a no ser detenido en forma ilegal, etc. Es nuestro derecho a la libertad ambulatoria y a su vez defiende el derecho que dijimos en la última parte del artículo 18 a tener condiciones dignas de detención. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la última parte? Bueno, esta es la herramienta que está pensada para esto, que puede ser aplicada en forma individual o también, por ejemplo, en el caso de detenciones, cuando hay una detención, cuando todo el lugar o las condiciones en general para todos los individuos de ese lugar son nefastas, como la gran mayoría de las cárceles, podría ser presentado como una especie de amparo colectivo, que sería un habeas corpus colectivo. ¿Está? Pero básicamente a mí el habeas corpus me defiende estos dos derechos. Libertad física, libertad ambulatoria, física es lo mismo, y a tener condiciones dignas de detención. Bárbaro. Primera herramienta, habeas corpus, estos dos. ¿Está? Identifíquenlos así. Habeas data protege los derechos, el derecho a mis datos personales, a que estos datos no violen mi intimidad, no sean falsos, etc. Protege, es una herramienta para proteger o rectificar o eliminar datos personales de cualquier fuente, sin afectar el secreto de las fuentes periodísticas. Esto acuérdenselo. ¿Estamos? El amparo colectivo, ahora van a entender por qué se los estoy leyendo al revés. El amparo colectivo protege, en principio, los derechos de tercera generación. Es una acción de grupo, los derechos de incidencia colectiva. Es una acción de grupo que protege estos derechos. ¿Puede proteger derechos individuales de grupo? Sí, la Corte lo amplió en esa interpretación. ¿Y el amparo qué derechos me protege? Todos los fundantes. Nosotros. El amparo, lo que dice, por eso les digo, el amparo es el más general. El amparo me protege todos los otros derechos constitucionales que estén en un tratado internacional o en una ley,
siempre que no haya un medio más idóneo. ¿Qué quiere decir idóneo? Que sea más Ideal. adecuado a la situación. Que sea mejor, sí. Siempre que no exista una herramienta que sea mejor. Si yo tengo coartado mi derecho a la libertad física, la herramienta que va a ser más idónea, o más mejor, diríamos, ¿no? Más idónea, va a ser ¿cuál? El habeas corpus, no va a ser el amparo. Si yo tengo que presentar prueba y tengo que generar y tengo que llamar testigos y tengo que hacer un montón de cosas que a mí el amparo no me permite y para probar la situación que está ocurriendo necesito hacerlo de esa forma, el medio más idóneo va a ser un juicio ordinario, no va a ser un amparo. ¿Está? Siempre que no haya algo mejor, Profe. va a ser el amparo. Sí. No te mueras. La perdimos. La violencia física. Ahí está. Esperá, se te cortó. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí. Ahora no. Que yo preguntaba si el habeas corpus no es... Ahí. Sí. Si el habeas corpus no es sobre la violencia física. Que es muy amplio lo que me estás preguntando. ¿Violencia física de quién contra quién? No, pregunto así porque no, la verdad no tengo idea. Que El habeas interpreto corpus eso, está que es pensado, de violencia física. no es la violencia física, sino la libertad física. Está pensado respecto a mi derecho de circular, deambular, caminar por el territorio sin que nadie me detenga, sino en virtud de una ley de un juez. Está pensado en principio para eso. Después, en la segunda parte, supongamos que yo estoy detenido, y detenido puedo estar detenido en una comisaría o puedo estar detenido en una cárcel, ¿no? En cualquiera de los dos conceptos. Sí, la violencia física, que es considerada en ese caso tortura, está explicado y lo vamos a ver después en el tratado, la violencia física de la que yo pueda ser sujeto podría ser un agravamiento de las condiciones de detención. Entonces, ahí sí, si yo sufro violencia física por parte del Estado, podría estar agravándose mis condiciones de detención y podría ir por las vías del habeas corpus, por ejemplo. Piensen que en principio la gran mayoría de estas herramientas, las del 18 están pensadas en principio para el actuar del Estado respecto de los individuos. Estas son más amplias, aunque las del 18 también pueden ser entre individuos. Estas están pensadas, tenemos que hablar de Siricot como para que lo entiendan, básicamente. Piensen que al momento de Siricot la única herramienta que yo tenía para defender mis derechos constitucionales, la única herramienta que existía, ¿cuál era? Más allá de un juicio, ¿eh? El habeas corpus. El habeas corpus. El único derecho constitucional que yo podía accionar inmediatamente era el habeas corpus. Podía defender mi libertad física, nada más. Y entonces, ¿qué pasó con Siri, que es el primero? ¿Qué me explica? Así corto, hagamos breve si quieren, pero explique un poquito Siri, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién era Siri? ¿Qué tenía? ¿Digo? Sí, dale. ¿Lo dice Martino? ¿Cómo? Ah, pensé que iba a hablar Martín, perdón. No. Tengo el micrófono activado y... si querés decirlo vos, Agustín. Ah, bueno, dale, gracias. Si no recuerdo mal, Siri era el dueño de el director, algo así, del diario Mercedes, que quedaba en la ciudad de Mercedes, y lo que él dijo fue que, sin dar explicaciones, la policía clausuró el diario, la imprenta, y no podía entrar, y pedía que explicaran por qué habían hecho eso, y que se pudiera retomar el trabajo de todas las personas del diario. ¿Y cómo lo pide? Era una imprenta, tenía... Eso es lo que capaz a mí me pareció raro, que lo que decía era que el juez asumió que él había pedido un habeas corpus.
por lo que me acuerdo, se lo desestimaron, tuvo que apelar muchas veces y tuvo que ir a la Cámara de Apelaciones hasta que el juez dictaminó, porque primero tuvieron que consultar con los policías, que los policías lo que decían era que estaban recibiendo órdenes, no sabían por qué lo hacían. Y después el juez lo que ordenó fue que los policías reabrieran el diario y le dejaran volver a trabajar. Por eso, Bien, profe, yo a ver. preguntaba lo de la violencia. Porque en un momento del caso dice como que en realidad no se podía pedir un habeas corpus porque no había algo que determine que haya violencia física, que más bien era el derecho a no poder trabajar. Entonces, como que no había. No había una privación de la libertad física. ¿Qué es lo que hace Siri? Básicamente él tiene un derecho constitucional violado. Ustedes piensen, si él tenía que ir a la justicia, hacerle juicio al Estado por haberle clausurado la imprenta, ese juicio iba a primera instancia, tardaba 2 años, Cámara 2 años más, Corte Suprema, vaya a saber uno cuánto, el tipo podía estar sin abrir la imprenta 10 años, por más que le diesen la razón. Él que dice, yo tengo un derecho constitucional, una herramienta, tengo una herramienta judicial que protege mi derecho a la libertad física, un derecho constitucional mío. Es la única herramienta rápida que yo tengo. ¿Por qué el único derecho importante es la libertad física si los otros también son derechos constitucionales? Entonces, yo voy a presentar un habeas corpus que tiene que ser resuelto rápidamente para proteger mi derecho a la propiedad y mi derecho a trabajar y ejercer cualquier industria lícita, artículo 14. Uso la herramienta que existe, que protege un derecho, y la uso para proteger otro derecho. Es lo único que se me ocurre. Entonces, ¿qué es lo que le terminan diciendo? Que el habeas corpus sirve o no sirve, finalmente. Sí. ¿Puedo usar un habeas corpus para defender derechos, sí o no? O sea, ¿Sí o sirvió no? porque al final fallaron a su favor. Entonces sirvió. ¿Sí? Entonces sí fue efectivo. Le dicen, bárbaro, listo. Sí, el derecho a trabajar es tan importante como el derecho a la libertad ambulatoria. Es decir, si la única herramienta que tenés, esta es la única herramienta idónea para poder ejercer tus derechos, accionás a través de esto, entonces, cuando se produzca un actuar arbitrario por parte del Estado, podés presentar un habeas corpus. Está básicamente resumido, recontra resumido, le estoy diciendo, el habeas corpus me sirve para defender mis derechos cuando están siendo violados o están por ser violados por parte del Estado. ¿Qué pasó con Cot? ¿Quién habla de Cot? A ver. Bueno. ¿Lo digo yo? No sé. Vamos, alguien más. Bueno. Breve. En Cot, ¿qué pasó? En Cot, ¿quién le toma la textil? Le usurparon la textil los trabajadores. Los Los empleados. que habían sido Bien, ahora despedidos. estaba hablando otro, ahora como Matías. Bien. Los empleados le toman la textil, ¿por qué? Porque los habían despedido. En huelga. Se declaran en huelga, una huelga que después fue declarada ilegal, más adelante, no importa. Utilizan su derecho de huelga y le toman la fábrica. Ahí encima tenemos colisión de dos derechos, derecho de huelga contra derecho de propiedad o derecho a trabajar, ejercer industria lícita. ¿Qué pasa? Supongamos, aún cuando la huelga hubiese sido legal, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que no podía hacer él?
Ellos ejercían su derecho a huelga. Desalojarlos, dejarlos. Despedirlos. No podía ni siquiera ingresar a sacar sus cosas, es decir, le tomaron la fábrica, él no tenía derecho a hacer absolutamente nada, no podía ingresar, no podía hacer absolutamente nada, con lo cual se veía impedido. Los tipos tienen, perdón, los tipos, ¿no? Pero es una forma de decir, los empleados tenían todo el derecho a hacer una huelga, después vimos que esa huelga era ilegal, pero no importa, al margen, aun cuando hubiese sido legal, lo que no tienen derecho es a tomarle su propiedad y a impedirle a él trabajar. Él dice, bárbaro, tengo el antecedente de Siri, voy a ir a la justicia. ¿Cuál es el problema de diferencia entre Siri y COT? Que acá eran particulares los que ¿Por qué no se lo dan estaban. inmediatamente? Porque no es igual a Siri. Porque en Siri es el Estado el que está suspendiendo un derecho. Acá eran particulares. Exactamente. Eran particulares los que estaban actuando, más allá que al final le terminan diciendo lo mismo. Le dan la razón y le dicen, no obstante la huelga fue declarada ilegal, le dicen, también podrías presentar un habeas corpus cuando la afectación de tus derechos te las produzca un particular. Y así, junto con otros fallos, donde ya no hay afectación inmediata, sino que se estaban por afectar derechos. Si quieren les busco el compendio de fallos, pero no importa. Jurisprudencialmente, a través de 4 o 5 fallos, se llega a lo que actualmente es la redacción del amparo, o de este artículo amparo, es decir, actuar, inminente, etc. Pero es la propia justicia la que lleva a decir que es cuando actúe un particular, cuando actúe el Estado, cuando se suprima, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes tienen redactado en la primera parte lo hizo la justicia jurisprudencialmente. ¿Tá? Después tuvo una ley de amparo que lo que hizo en su reglamentación fue establecer tantos requisitos para que alguien pueda presentar un amparo que era imposible presentar un amparo. Es decir, volvió inviable la presentación de amparos. A lo cual la mejor decisión fue lograr que esta acción tenga el rango constitucional que tenga que tener para que el Estado no pueda entorpecer su aplicación, básicamente. ¿Se entendió? Igual es bastante claro. Tienen que entender a leerlo al revés, les vuelvo a decir. Léanlo de abajo para arriba para saber qué derecho protege cada uno y en base a eso sepan que el amparo va a proteger a todos aquellos que no tengan un medio mejor. ¿Vamos? Bien. Nos queda por cronograma dudas. A ver. La cocina. Nos queda por cronograma 2 cosas que quiero que vean para la clase que viene. 3 cosas. Una se las voy a mandar, que las vamos a ver entre la clase que viene y la siguiente. Artículo 1 de la Constitución Nacional. Artículo 1, que es el que habla del sistema de gobierno. Después vamos a ver si en la última clase, antes del repaso, metemos la organización de poderes, partidos políticos. Vamos a ver si llegamos con eso o no. Me interesa que lean artículos 39 y 40 de la Constitución Nacional, que son las formas de democracia semidirecta, que va vinculado con el artículo 1. Y en esto vamos a tener que trabajar bastante. Les voy a mandar el link, pero así que no quieren esperar el link, entren a la página del Congreso y lean el proceso de sanción de leyes. Que vamos a hacer un trabajito, vamos a hacer un proceso simple, pero tienen que saber cómo es el procedimiento para sancionar una ley. ¿Dudas de la clase de hoy? ¿Preguntas? La fecha de parcial, profe, ya la tenés. Si no me equivoco, el día 4. Usted dijo la clase El día pasada 4. el 4. Perfecto. Viernes 4, entiendo que el 28 completamos
y completamos los temas, las cositas que queden por ahí y hacemos un repaso general. ¿Tá? Y ahí ya hablamos del examen, cualquier cosa el martes siguiente también, si necesitan hablar algo, también lo podemos hablar. Bueno, acuérdense, manden dudas por la plataforma, lo que necesitan que les conteste, les contesto. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Listo, profesor, gracias. Muy buen fin de semana, chicos. Gracias. Igualmente. Chao, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, Gracias, gracias. profe.